Hay muchas formas de definir la genética de poblaciones. En general, la genética de poblaciones es el estudio de la aplicación de las leyes de Mendel y otros principios genéticos a poblaciones completas de organismos en vez de aplicarlas solamente a individuos. La genética de poblaciones es también el estudio de los cambios en las frecuencias génicas y como tal se relaciona estrechamente con la genética evolutiva porque la evolución depende en gran medida de los cambios en las frecuencias génicas. Para ello es importante también definir lo que es una población. La población es un conjunto de organismos de la misma especie que conviven en el espacio y tiempo y conviven entre sí. Aunque resulta prácticamente imposible inspeccionar todas las variables genéticas presentes en una población, se puede examinar una población a través de la variación de fenotipos individuales, descripción de ciertos rasgos morfológicos y fisiológicos o de sus genotipos, por ejemplo, marcadores moleculares. La variación genética oculta es mucho más extensa que la que se observa a través del fenotipo. Tanto es así que es prácticamente imposible que dos individuos en una población tengan el mismo genotipo en todos los loci. Esta variación genética puede detectarse mediante tecnologías moleculares que evidencian polimorfismos, los cuales resultan útiles como marcadores genéticos. Sin embargo, incluso las herramientas moleculares tienen sus limitaciones, y salvo en el caso de las comparaciones de todas las secuencias de DNA, la mayoría de los métodos se limitan a cierto número de genes o loci. Aún así, generalmente se encuentra suficiente variación en las muestras de genes para que sea posible evaluar la variación genética en la mayoría de las poblaciones. Una población puede ser considerada como una unidad. Sin embargo, en muchas especies y en numerosas circunstancias, las poblaciones se subdividen en unidades de menor tamaño. Dicha subdivisión puede ser el resultado de factores ecológicos, es decir, que los hábitats no son continuos, o de comportamiento, es decir, que hay una reubicación consciente o inconsciente. Si una población se subdivide, los vínculos entre sus partes pueden variar según el grado de flujo génico real que exista. Una población se considera estructurada si hay deriva genética en alguna de sus subpoblaciones. 2. Si la migración no se da uniformemente en toda la población. O 3. El apareamiento no ocurre al azar en toda la población. La estructura de una población afecta el grado de variación genética y los patrones de su distribución. El flujo génico es el paso y establecimiento de los genes característicos de una población en el acervo genético de otra mediante la hibridación y el retrocruzamiento naturales o artificiales. En el dibujo de la diapositiva, la población Y tiene una frecuencia mayor del alelo, Q es igual a 0.90. Los insectos polinizadores que visiten esa población transportan más copias del alelo A cuando viajen a otra población X. El efecto resultante del flujo génico se observa en las generaciones posteriores de la población X como un aumento de la frecuencia del alelo migratorio A. La frecuencia alélica es el concepto utilizado para cuantificar la variación genética. Se define como una medida de la presencia de un alelo dado en una población, es decir, la proporción de todos los alelos de ese gen en la población que corresponden específicamente a ese tipo.
Ahora, un alelo es una forma alterna de un gen. Si un gen corresponde a una secuencia específica de nucleótidos a lo largo de una molécula de DNA, los alelos representan las diferentes secuencias de nucleótidos que son posibles para ese locus específico. La frecuencia genotípica es la frecuencia de un genotipo dado en una población. El sistema natural de apareamiento de individuos puede revisarse mediante estudios de las frecuencias con que se presentan los genotipos alternos en una población. Cuando una población experimenta apareamiento al azar en relación con los alelos de interés, pueden esperarse ciertos patrones de frecuencia genotípica. Las frecuencias genotípicas se utilizan también para estimar la cantidad de autopolinización que se presenta en poblaciones de individuos que tienen este tipo de reproducción o un tipo de reproducción mixta. En consecuencia, el sistema de apareamiento afecta de manera significativa la frecuencia de la presencia de genotipos alternos en una. El principio o equilibrio de Hardy-Weinberg afirma que la reproducción sexual no reduce la variación genética de generación en generación. Por el contrario, la cantidad de variación permanece constante si no hay fuerzas perturbadoras que actúan contra ella. Establece la relación para calcular las frecuencias genotípicas en condiciones de apareamiento al azar y al hacerlo provee el fundamento para muchos estudios sobre genética de poblaciones. Este principio describe las expectativas para frecuencias alélicas en una situación idealizada, donde el organismo es diploide, la reproducción es sexual, las generaciones no se superponen entre sí, el apareamiento ocurre al azar, el tamaño de la población es muy grande, la migración es mínima, las mutaciones pueden ignorarse y la selección natural no afecta a los alelos que se están considerando. Aquí, aquí podemos ver una demostración del principio de Hardy-Weinberg. Es decir, aquí se puede observar el punto de partida, que es la generación 0. Tenemos un gen con dos alelos, A1 y A2. La frecuencia del alelo A1 es P y la frecuencia del alelo A2 es Q. Las frecuencias genotípicas en la generación 0 son para A1 igual a P al cuadrado, para A1, A2 igual a 2PQ y para A2 igual a Q al cuadrado. Si el apareamiento es aleatorio, la probabilidad de que cualquier alelo de la planta femenina se reúna con cualquier alelo de la planta masculina será la misma. El cuadro que aparece en la derecha de la diapositiva ilustra los 4 genotipos posibles para la generación siguiente. La frecuencia de ocurrencia de cada genotipo es dada por el producto de la frecuencia de cada alelo en el genotipo. Si se resumen los resultados del cuadro, como aparece en la figura azul, insertada en la parte inferior de la diapositiva, observamos que las frecuencias genotípicas en la generación 1 siguen siendo las mismas que en la generación anterior. Aquí se puede ver el ejemplo de 3 poblaciones en equilibrio, que es lo que nos dice el principio de Hardy-Weinberg. Las frecuencias genotípicas de la población aparecen en las filas y las generaciones G0 y G1 en las columnas. Nuevamente, tenemos un gen con dos alelos, A1 y A2. La frecuencia del alelo A1 es P y la frecuencia del alelo A2 es Q. Las frecuencias genotípicas difieren para cada población en la generación 0. Por ejemplo, la frecuencia de A1 en la población 1 es de 0.6, en la población 2 0.49 y en la población 3 0.4, y así sucesivamente para los demás genotipos. Sin embargo, observamos que las frecuencias alélicas en las 3 poblaciones son similares en G0,
P es igual a 0.7 y Q igual a 0.3. En la siguiente generación, G1, sí se cumplen todos los requerimientos del principio de Hardy-Weinberg. Las frecuencias genotípicas en las tres poblaciones tienden a equilibrarse. Ahora, la frecuencia A1 es de 0.49 en las tres poblaciones y lo mismo ocurre en las frecuencias A1 y A2. Las frecuencias alélicas se mantienen. Los sistemas de reproducción y apareamiento juegan un papel importante en la genética de poblaciones. Dentro de esto se maneja lo que es la alogamia, endogamia o reproducción asexual. Influyen en el grado de afinidad genética entre parejas, la organización de genes en los genotipos. En principio, la alogamia se presenta como apareamiento al azar, y tanto la endogamia como la reproducción asexual son tipos de apareamiento no aleatorio. Las especies alógamas, en comparación con los organismos endogámicos, pueden retener números considerables de alelos recesivos deletéreos porque la situación de dominancia los oculta. Los alelos recesivos experimentan recombinación frecuente, dando lugar a nuevos tipos gaméticos. El apareamiento al azar es una característica propia de muchas poblaciones alogámicas. La probabilidad de que el individuo A se aparee con el individuo B no depende de los genotipos de ninguno de los dos. Si el apareamiento es al azar, la probabilidad de que el individuo se aparee con un genotipo dado será igual a la frecuencia de ese genotipo en la población. Una población se dice endogámica cuando existan en ellas cruzamientos entre individuos emparentados. Por ejemplo, la autopolinización o la endogamia es similar al apareamiento entre parientes. Aumenta la homocigosis de una población y su efecto es generalizado para todos los alelos. La endogamia per se no modifica las frecuencias alélicas, sin embargo, con el transcurso del tiempo conduce a la homocigosidad al aumentar lentamente las dos clases homocigóticas. El coeficiente de consanguinidad compara la proporción real de genotipos heterocigotos con los esperados en condiciones de apareamiento al azar, como se muestra en la figura derecha. Eh, la fórmula que tenemos aquí es F igual a H0 menos H sobre H0, donde F es el coeficiente de endogamia y cuantifica la reducción de la heterocigosidad. H es la frecuencia real de heterocigotos en la población y H0 es el número esperado de heterocigotos en condiciones de apareamiento al azar. Ahora, ¿qué sucede con la autogamia? La autogamia es un sistema potente de endogamia que permite alcanzar niveles altos de homocigosis en pocas generaciones. Simultáneamente disminuye la heterocigosis y la gráfica en la diapositiva muestra este fenómeno. Factores que determinan la diversidad genética. Si por cualquier circunstancia una población se vuelve homogénea, no habrá evolución. En consecuencia, el cambio constante depende esencialmente de la nueva variación. Una población genética
es la suma de las frecuencias alélicas de todos los genes en esa población. Las poblaciones cambian o evolucionan porque sus frecuencias génicas experimentan cambios. Varios factores pueden producir cambios en la capacidad de un individuo para sobrevivir hasta que logre la reproducción. Si cambia la adaptación de un individuo en una población, los genotipos en la generación subsiguiente no estarán directamente relacionados con las frecuencias génicas de la primera población, lo que conlleva a que evolucione la población. Algunos de estos factores que determinan este fenómeno son las mutaciones, las migraciones, las recombinaciones, la selección y la deriva génica. Una mutación es aquella que produce un cambio en la secuencia de DNA de un gen. Una mutación puede hacer que un alelo cambie a otro que ya se encuentra en la población, es decir, de uno dominante a uno recesivo, o puede dar origen a un alelo completamente nuevo. Las mutaciones pueden ser favorables o desfavorables, muchas serán desfavorables y desaparecerán. No obstante, si son convenientes para el individuo, entonces las frecuencias de ese alelo aumentarán de generación en generación. Además, una mutación puede migrar hacia otras poblaciones y propagarse. La diversidad genética a través de la recombinación es el resultado de la reorganización de los componentes genéticos del tipo original. Existen mecanismos para generar diversidad alélica, como es la recombinación intragénica y la diversidad genómica, la cual da nuevas combinaciones de multigenes. Ahora, la recombinación es un proceso mediante el cual una célula genera nuevas combinaciones cromosómicas en comparación con esa célula o con las de sus progenitores. No da origen a diversidad nueva, sino que genera nuevas combinaciones de la diversidad existente, y si existen alelos segregantes en varios loci, la variación genética por recombinación puede ocurrir rápidamente. Desde una perspectiva genética, la migración implica no solo el movimiento de individuos hacia poblaciones nuevas, sino la introducción de alelos nuevos en la población. Los cambios en las frecuencias génicas se producirán bien sea porque se traerán más copias de un alelo ya presente en la población o porque llega un alelo nuevo. El efecto inmediato de la migración es aumentar la variabilidad genética de una población y, como tal, ayuda a aumentar las posibilidades de que esa población resista los cambios del entorno. La migración también ayuda a integrar poblaciones y a evitar su divergencia. El coeficiente M se refiere al efecto de la migración. La eficacia del intercambio de genes depende de la estructura de las dos poblaciones, la inmigrante y la receptora, y más específicamente de la cantidad de migración, índice de migración M, y de la magnitud de la diferencia en frecuencias génicas entre las dos poblaciones. La selección es la capacidad heredada que poseen los organismos para sobrevivir y reproducirse. Como resultado de la mutación se desarrollan nuevas formas. Estas formas, según se explica, pueden favorecer o perjudicar la capacidad que posee el individuo para sobrevivir. Si los cambios son beneficiosos, entonces los alelos nuevos
tenderán a prevalecer al ser seleccionados en la población. El efecto de la selección en la diversidad puede ser direccional, donde disminuye la diversidad, equilibrante, donde aumenta la diversidad. Los heterocigotos tienen la mayor capacidad de adaptación de manera que la selección favorece el mantenimiento de alelos múltiples, y dependiente de la frecuencia, en cuyo caso aumenta la diversidad. La capacidad de adaptación depende del alelo o de la frecuencia genotípica y cambia con el tiempo. En el ejemplo de la deriva génica tenemos el tamaño de la población, que es constante, es decir, 8 individuos. Cada individuo puede producir miles de gametos, pero apenas se necesitan 2n gametos por individuo, 16 en nuestro ejemplo, del acervo genético total en cada generación. Esta situación se asemeja a la extracción de muestras pequeñas de dos cajas. Una de ellas contiene 1.000.000 de bolas blancas y la otra 1.000.000 de bolas rojas. En cada experimento de extracción podemos tomar un número diferente de bolas blancas y rojas. Simulamos que, en la generación G0, 10 gametos de los miles posibles portaban el alelo A y apenas 6 portaban el alelo A minúscula. En G1, de aquellos gametos que participaron en la constitución de los cigotos para la siguiente generación, 5 portaban el alelo A mayúscula y 11 el alelo A minúscula, y así sucesivamente. Estos valores varían al azar. En la generación G3, todos los individuos están formados por el alelo A minúscula, que son homocigotos, y el alelo A mayúscula se pierde. La adecuación se refiere a un cambio intergeneracional de las frecuencias alélicas en las poblaciones. La deriva génica se refiere a las fluctuaciones en las frecuencias alélicas que ocurren por casualidad, en particular en las poblaciones pequeñas. Como resultado del muestreo al azar entre los gametos, la deriva disminuye la diversidad dentro de una población porque tiende a causar la pérdida de alelos poco usuales, reduciendo el número total de alelos. El coeficiente K se refiere principalmente a los cuellos de botella, es decir, que las poblaciones pequeñas son muy vulnerables a la extinción porque la muestra que sobrevive quizá no sea representativa del acervo genético previo a la disminución. Ambos efectos dependen del número de sobrevivientes o colonizadores y la tasa de crecimiento de la población.